estudio de este día. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, ¿verdad? Para que podamos pasar un buen tiempo. Gracias nuevamente, ¿verdad? Por este gesto. Que Dios les bendiga grandemente y les multiplique todo lo que ustedes hacen. Entonces, Dios es fiel, hermano, para aquellos que son fieles con Él. Y una de las fidelidades es poner por obra su palabra. Y su palabra dice que si nosotros le dimos de comer al pobre, le dimos de beber al sediento, le hablamos a aquel necesitado, hermano, Dios lo recompensa. Es como que se lo hubiéramos hecho a Él mismo. Amén. Entonces, hemos estado estudiando el libro de Romanos, el capítulo 1, no lo terminamos, pero vamos a continuar y vamos a comenzar en el 18 para empalmarnos nuevamente con la escritura. Amén. En el versículo 18 dice así: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Y dice Pablo, me explico, en el 19, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Y si usted ora conmigo, por favor, le vamos a pedir a Dios que nos ayude y a su Santo Espíritu que nos dirija. Padre, hemos venido, Señor, a este lugar, Señor, a aprender tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que ministre y el que utilice, Señor, mi ser y mis palabras, Señor, para poder edificar a mis hermanos. Obra, Señor, tu perfecta voluntad en ellos, mi Dios, para que ellos la puedan recibir con gozo, Señor, y permanezcan en ella, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias. Amén y amén. Perdón. Dice, hermano, que la ira de Dios se viene revelando desde los cielos, hermano, en contra de toda la impiedad e injusticia de los seres humanos que impiden que la verdad llegue a la vida del hombre. Amén. Y vemos, hermano, que Pablo una vez lo explica más y lo pone más claro diciendo que las obras de Dios se dejan ver en lo que Él creó, en su eterno poder y su naturaleza divina se dejan ver en las cosas que Él ha creado. Dice, de tal manera que nadie tiene excusa para decir, no creo en Dios. Amén. Y sin embargo, hay muchos ateos. Hay muchas personas que no creen en Dios. Como esa anécdota que les conté, que estaban entrevistando a este hombre estudiado, ¿no? Y que era ateo, ¿verdad? Lo estaban entrevistando por televisión. Y entonces le empezó él a decir que su teoría, ¿no? Y mira que acá, ¿verdad? La teoría de acá dice acá, ¿verdad? Y el libro que nos dice acerca de todo esto, este libro. Y entonces le pregunta el
el que lo está entrevistando y ¿cómo se llama el autor de ese libro? Y le dice, se me olvidó. Y el hombre lo vean ahí angustiado porque no se acordaba del libro. Era un hombre eminente, hermano. Y de repente dice, ay Dios mío, ayúdame. Y era ateo. Y clamó a Dios en ese momento. Enfrente de la televisión, hermano. Yo creo que se le chispoteó. Porque sí, hermano, el hombre en sí es tan limitado para todo. Por eso cuando el hombre dice yo puedo, yo sé, yo hago aquí, yo tengo y que, entonces Dios dice, ok, eres tú. No tengo nada que ver ahí yo. Pero si el hombre depende de Dios, eso es diferente. Porque es cuando Dios obra y cuando Dios muestra su divinidad, su poder. Amén. El poder de Dios, hermano, no está en eso que el humano piensa, ¿me entiende? Aquello que le salen rayos así de las manos y todo el asunto. El poder de Dios está en transformar el corazón de una persona, de hacerlo completamente diferente, hermano. Y eso, ningún poder puede hacerlo, absolutamente ningún poder. Ni ninguna religión, óigame usted, ninguna religión puede cambiar el corazón del hombre, excepto el poder de Dios. Y el poder de Dios está en su palabra. Y a Dios le plació, hermanos, salvar el corazón del hombre a través de la predicación solamente. Por eso Pablo decía, por la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que estamos locos. Se le predica, pero no entiende. Y dice, no, estos están locos. Estos son fanáticos. Mire cómo cantan y cantan y cantan. ¿Y a quién le cantan? Pues al Dios que se ha manifestado en nuestra vida. Aquel Dios, hermano, que cambió y transformó completamente nuestra vida. Nuestra manera de pensar. Amén, ya no somos iguales. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque estamos estudiando la palabra. Y yo sé, hermano, que la mayoría de ustedes piensa diferente acerca de Dios. ¿Es por qué? Porque las escrituras se nos han revelado a nosotros. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre de esa oscuridad que hay en la mente, hermano, del hombre que no puede entender. Y a eso Pablo se refiere. Es evidente que Dios existe. No hay excusa para absolutamente ningún hombre que diga, nah. No hay Dios. ¿Cómo vas? ¿Dónde está Dios? ¿Cuántos le han preguntado eso? ¿Dónde está Dios, pues? ¿A dónde? ¿Lo has visto alguna vez? No. ¿Qué le dijo el Señor a aquel hombre incrédulo? Era apóstol. A Tomás. Hay Tomasitos. Mucho Tomasito hay. Le dijo, bienaventurado aquel que cree en mí sin haberme visto. Porque él dijo, no, ¿cómo que ha resucitado? Pero si yo no lo he visto. Hasta que yo lo toque, dice, con mis propias manos, entonces voy a creer. Y no sabía que el Señor estaba atrás de él. Y cuando le dijo, Tomás, mira, pon tu mano aquí en mi costado donde metieron la lanza. Y la tocó. Mira, toca mis manos donde metieron los clavos. Y los tocó, hermano. Ay, Señor, realmente tú eres Dios.
Hermano, y Pablo, hermano, les está diciendo, no hay excusa para ningún hombre que digan que no creen en Dios. Pero no solamente es creer, porque la misma escritura dice que hasta el diablo cree que hay Dios. ¿Usted cree que el diablo no cree que hay Dios? Claro que sí. Es más, el diablo le tiene más temor a Dios que el hombre. Porque cuando Dios da una orden, el diablo corre, hermano, y le obedece. ¿Cuántos se recuerdan cuando Jesús llegó a aquella aldea, hermano, y estaba un hombre posesionado por una legión de demonios? Y le dijo, salgan de él. Ay, Señor, le decían los demonios, ¿y a dónde nos vas a mandar? Por favor, no nos mandes. Mejor mándanos a ese montón de puercos que están ahí. Y el Señor le dijo, ok, váyanse para allá. E inmediatamente los demonios le hicieron caso al Señor. Porque cuando Él le da una orden al diablo, el diablo tiene que obedecer. Y el hombre, hermano, el hombre no le obedece a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? No, si somos, a ver, voltea a ver con su hermano y dile, hermano, somos tremendos. Somos tremendos. Aleluya. Por eso, ¿a dónde está el poder de Dios? En la transformación del corazón de un hombre, hermano. Porque cuando el hombre es necio, hermano, y no quiere obedecer a Dios, no lo obedece. Pero el Señor dice, mire, en el 21, el versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció dice, su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que dice que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Sabe que Pablo estaba lidiando, hermano, con la iglesia en Roma? ¿Sabe que Roma, hermano, era como el centro del mundo en ese tiempo? Roma era hermano, era un imperio, hermano, que había conquistado casi toda Asia y parte de Europa, hermano. Era un imperio, hermano, que estaba tomando control de todo el mundo. Y esas personas, hermano, eran idólatras. Tenían un montón de dioses, hermano. Tenían al dios Júpiter, tenían al dios Marte, que era el dios de la guerra, ¿verdad? Tenían a Cupido, el dios que tira las flechitas en el corazón, ¿verdad? Tenían a Zeus, el padre de los dioses. Entonces tenían a Diana, la diosa del amor. Entonces tenían una multitud de dioses. Y Pablo les está hablando claro porque hermano, toda esa gente que estaba viniendo al Señor no eran muchos judíos, sino que eran gentiles. ¿Qué eran gentiles? Los que no eran judíos. Habían romanos que se estaban convirtiendo al Señor, hermano. Pero todavía tenían esa ideología del montón de dioses que tenían ellos. Y Él les dice, se les ha entenebrecido
y oscurecido su insensato corazón. Dice, aunque afirmaban ser sabios, hermano, déjeme decirle, los romanos, hermano, querían esparcer su cultura por todo el mundo, porque eran hombres, hermanos, sabios. Fueron los primeros, hermanos, que empezaron a hacer calzadas, o sea, caminos por donde transitaran el ejército y todo. Y se empezaron a expandir, hermanos. Su cultura era algo tremendo. Tenían regadillos, tenían de todo. Hasta podían llevar agua hasta Roma por medio de canales. Hicieron puentes, algo que no se veía en ese tiempo, imagínense. Entonces la gente estaba asombrada, es como ahora Estados Unidos, hermano, que todo el mundo se quiere venir para acá. Así todo el mundo en ese tiempo se quería ir para Roma, porque era el imperio resplandeciente, es donde había dinero, es donde había todo lo que necesitaban. Amén. Y cuando llegaban, pues tenían que asimilar su cultura. ¿Qué era? Su religión. Había muchos dioses. Tanto era así, hermano, que César, hermano, era considerado como Dios. ¿Y cuál era, hermano, la persecución que hubo en Roma? ¿Recuerda usted cuando persiguieron a los cristianos y los decapitaban, hermano? Los tiraban a los estadios para que se los comieran los leones en presencia de toda la gente. Porque el cristiano no se inclinaba delante del César. Porque no lo reconocían a otro Dios, sino solamente a nuestro Dios. Amén. Pablo se está refiriendo a esa clase de gente y les está poniendo, hermano, en un sentido claro a la iglesia en Roma, hermano, de dónde procede toda esta ignorancia, porque no le podemos llamar otra cosa, hermano. Ignorancia, oscuridad en la mente, que todos estos hombres se inclinaban a esas estatuas de mármol de Júpiter. ¿Y quién era Júpiter? Era un reflejo de una imagen de un hombre, musculoso y todo, ¿no? Pero era un hombre. Y aquí Pablo se los dice. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. Entonces Dios dice, es increíble que el hombre con toda su sabiduría que yo le he dado, hermano, tenga tan entenebrecido la mente que se inclina delante de una imagen que él mismo ha creado. Porque esa imagen, hermano, de Mercurio, de Marte, pues sí, le ponían una espadota así, ¿verdad? Y se veía así como intimidante. Marte, el dios de la guerra. Oh, ese milagroso. Que se inclinen delante de ellos con toda la sabiduría que Dios ha dado al hombre, hermano. Y Dios dice, ¿cómo es posible? Porque esa imagen, hermano, dice en el libro de Deuteronomio, esa imagen no habla. Tiene boca, pero no habla. Sí, le dibujaron los oídos, pero no oye. Y los tienen que cargar, dice, porque se los llevaban de un lado para otro. Porque no pueden caminar. Es como, a Dios, hermano, no le cabe en su ser, en su corazón, decir, yo les di una mentalidad, pero hermano, su cerebro, hermano, es una maravilla que Dios ha creado.
Su cerebro, hermano, trabaja millones de veces mejor que una computadora, porque la computadora no razona, hermano. Nosotros sí razonamos. Podemos conocer el bien y el mal. El cerebro, hermano, controla todo su cuerpo, sus movimientos, puede hacer movimientos, hermano, en todo su cuerpo. Usted puede mover las manos, los dedos al mismo tiempo. Si usted trata de mover un robot, hermano, con una computadora, ¿cuántas programaciones tiene que hacer para hacer que le haga así, mire, el robot? Y nosotros lo hacemos hasta con los dedos de los pies, así como la señora que se sentó ahí, que le hacía así los pies. Es una maravilla. El Señor dice, cuánta sabiduría yo puse en el hombre. Y miren cómo está. Se ponen a pedirle a esa cosa, a esa imagen, porque no le responde, porque no los exhorta, porque no los disciplina, porque no es su padre, porque su padre sí los disciplina. Y por eso es que el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, hermano, le dijeron a Moisés, no, ¿sabes qué? Haznos un borrego de oro y ese va a ser nuestro Dios. Porque ese, hermano, vivimos como queremos. Y no dice nada, él está ahí, con sus cuernos así. Ese no se mueve. Y ese fue un pecado, hermano, tan inmenso que dijo Dios, oh pueblo de Israel, miraste mis maravillas. Miraste los milagros que yo hice en medio de ti y me desechaste. Te hiciste el becerro de oro, ¿para qué? Y sabe que empezaron, hermano, a hacer un festín, hermano, y una depravación alrededor de ese toro de oro. Se pervirtieron nuevamente. Y eso enojó mucho a Dios, hermano. ¿Sabe lo que hizo Moisés? Vino Moisés, hermano, y deshizo el oro. ¿Cómo lo habrá deshecho, hermano? Con fuego. Y dice que se lo dio a comer a aquellos que se habían pervertido. El hombre vive pensando, no, Dios es amor, hermano. No, ¿cómo nos va a castigar? ¿Cómo Dios me va a mandar al infierno a mí? Yo soy requete bueno. Como decía aquel hermano, el infierno va a estar lleno de buenas gentes. De buenas gentes, porque yo le voy a decir, hasta el impío, hasta el hombre más malo, hace buenas obras. Si no, mira el Chapo. No, hermano, tenía comprado a todo el pueblo. Hacen buenas obras, hacen escuelas, hacen todo, pero son unos asesinos. Ellos van a dar cuenta delante de Dios. No por sus buenas obras. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No por tus buenas obras tú vas a ser salvo, sino por haber creído el unigénito Hijo de Dios en Jesucristo, nuestro Dios. ¿Verdad? Se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, las aves, de los cuadrúpedos, los toros, y de los reptiles. ¿Usted cree que eso es nuevo, hermano? No. Estaba oyendo, hermano, todo el mundo se inclina entre cosas. Usted ve, los budistas tienen
gordote es así, así. Y todos inclinados a él. Eso no ha cambiado, hermano. La idolatría la trae el corazón, el hombre. En el país de India, hermano, hay acerca de 1,5 millones de dioses. Cada aldea tiene su dios. Unos tienen un lagarto, otros tienen un mono, otros por dioses. Y se inclinan a ellos y le dan reverencia, hermano, y le dan ofrendas. Amén. Y todo eso ha venido evolucionando, hermano. No tienen el Dios de la guerra, pero tienen el Dios que te cuida en el camino. San Cristóbal, pues si usted no lo conoce, lo llevan los troqueros lo andan mucho colgado ahí, porque es el Dios que los cuida. El Dios del amor, Cupido. ¿Y ahora quién es? ¿San Antonito? Él es. En una ocasión, hermano, fui de visita a una iglesia, hermano. Y en la iglesia pues tienen sus bancas así, tienen Biblias, que nadie las lee, hermano. Solo las Biblias están ahí, yo no sé por qué están ahí, pero nadie las lee. Y ahí también estaba una propaganda metida en todas las bancas que decía: se leen las cartas, se lee la mano, oraciones para no sé qué, oraciones para acá. Porque eso se ha fusionado, hermano. ¿Usted cree que cambió? No cambió. El diablo, hermano, estuvo, ¿cómo le diga? Empujando para que esa pasión de idolatría en los hombres permaneciera. ¿Y sabe por qué? Porque los hombres no quieren obedecer a Dios. Porque los hombres no quieren acercarse a Dios. Porque los hombres no quieren pagar el precio por santificar sus vidas. No quieren vivir como ellos quieren. Así es que si este Dios no me hace lo que yo quiero, pues yo me voy a otro Dios, ¿no? ¿Verdad? Ahorita, hermano, están hasta adorando, inclinándose a un esqueleto, hermano. Y le dicen la Santa Muerte. Para que usted vea la idolatría, hermano. Y los líderes en la iglesia, hermano, no les dicen absolutamente nada porque a ellos les gusta así. A ellos les gusta así. Está bien el adúltero. Ay, hace sus oraciones, va a la iglesia, se hinca delante de la cosa. Pero es adúltero. No se ha arrepentido. No ha cumplido lo que Dios pide de él, santificación. El borracho, hermano, hasta el borracho ora, hermano. Ay, Dios mío, ayúdame con esta cruda, mira que no. Es una hipocresía, hermano. Eso es hipocresía en el hombre. La hipocresía está en el corazón porque no quieren levantar su mirada al cielo, hermano, y pedir perdón a Dios por todas las atrocidades que han hecho en esta tierra. Y es bien fácil cambiar eso, hermano. Cambia, si este Dios no me sirve, pues yo agarro el que me conviene. ¿Cuál es el que te conviene? Pues yo quiero dinero. Pues aquí está San Simón. Dale. Pídele a él. Ahora, mire qué mentalidad, hermano. Qué oscura está la mentalidad de los hombres. Que si eres narcotraficante, hay un Dios para ti.
Hay un Dios que te tolera, que tú eres un asesino, un contrabandista. Te lo tolera. El homosexual, como el verdadero Dios, no lo acepta como es. Lo acepta si se arrepiente, pero si no se arrepiente, no lo acepta. Entonces, como no lo acepta, entonces yo tengo mi Dios, San Caralampio. Ese es mi Dios. Y esa es la nueva religión, hermano, que está introduciéndose en las iglesias cristianas, hermano. Donde hay un Dios, que Dios no castiga el pecado. No, Dios es amor. Dios no quiere enviar a nadie al infierno. No. Si la misma palabra dice que el infierno no se hizo para el hombre. El infierno se hizo para Satanás y sus ángeles y todos aquellos que los siguen. Amén. Entonces podemos ver, hermano, qué entenebrecido está la mente del hombre. Porque mírenlos ustedes. Dicen, bueno, ¿y por qué no nos castiga Dios? Pues si vivimos así, nos gusta, ¿sabe? Nos gusta. Y el party, porque todos los sábados es de party. En el mundo, si no hay party el sábado, entonces no hay mundo. Todo el mundo tiene que hacer su fornicación, su adulterio, su borrachera, todo lo que ellos hacen los fines de semana. Trabajan duro, hermano, para ir a darle vuelo a la hilecha el fin de semana. A pecar, hermano. ¿Y por qué Dios no nos castiga? Pues seguimos viviendo. Hay viejos, hermano. Ya viejos, hermano. Borrachos, marihuanos, todo. Contaminados completamente. Adúlteros. Y ahí están todavía. Y usted dice, Señor, ¿cuándo los vas a castigar? Pues aquí está el castigo, hermano. Dios dice, les ha entenebrecido la mente y el corazón. Esa gente no puede despertar del pecado en que viven. Eso es lo que le está diciendo Pablo. ¿Sabía que en Roma, hermano, se practicaba el homosexualismo, pero en alto grado? Donde los hombres pudientes, los de dinero, tenían un chamaco, podemos decir, un niño con ellos. Siempre para satisfacerlos sexualmente. Un niño. No niña, niño. Ahora, hermanos, en todo el mundo quieren pasar esas leyes pedófilas donde los hombres pueden tener relaciones sexuales con los niños. Y todavía gente, podemos decir, bruta, hermano, entenebrecida en su mente. Dicen, oh sí, es que ellos tienen derecho también de ser felices. Oh hermano, ¿hasta dónde ha llegado el hombre? ¿Y hasta dónde? ¿Qué más le falta por llegar? Es algo terrible, hermano. Eso lo estamos viviendo en estos tiempos. ¿Usted cree que la idolatría terminó en aquellos tiempos? No, continuó y está en la iglesia. Usted escoge el Dios que quiere servir. Como José le dijo, yo en mi casa vamos a servir a Dios. De aquí puso la línea y dijo, de aquí para acá nosotros vamos a servir a Dios. Y ustedes quédense allá si no van a servir a Dios. Y se quedaron allá, hermano. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Dice que se abrió la tierra y se los tragó. Oh my God. Pero como nadie absolutamente se toma el cuidado, hermano, de leer la Biblia, no saben absolutamente nada de los juicios de Dios.
Ahora es lo que les cuentan nada más. Dios es bueno. Ay, no, Dios es amor. No. Estás pecando, sí, pero Dios te ama. Mira, Él está deseando estar contigo. No. Dios no quiere estar con esa podredumbre. Dios dice, límpiate. Limpia tu corazón, limpia tu alma para que puedas acercarte a mí. Amén. Entonces dice en el 24, nuevamente, imagínense, por eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Dios? Por la necedad de los hombres. Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen. Mire, los malos deseos del corazón conducen a la inmoralidad sexual. Eso es lo que dice la Escritura. Conducen, o sea, dirigen hacia una vida pervertida. Los malos deseos del corazón. ¿Y qué es lo que vino a cambiar Dios? Sino el corazón. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. A cambiar el corazón del hombre. Y esos malos deseos conducen a la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, hermano, no solamente es el homosexualismo y el lesbianismo. No, ahí entra todo, hermano. Ahí entra la pedofilia. Ahí entra la fornicación, el adulterio, la pornografía, todo. Los malos deseos del corazón. Amén. Por eso Dios los entregó. Porque lo desecharon y no lo quisieron reconocer como lo que Él es. El creador de todo el universo. Nuestro Dios. Amén. Dice que conducen a la impureza sexual de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Y dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Si no vea usted la tiniebla que hay en la gente, hermano, que en estos tiempos, hermano, vea usted los cinemas, cuando se estrena una película de los superhéroes, ¿cómo se llena? Ahí está el ojo, no, super, y discuten entre ellos, mira, pero ¿quién es más fuerte? No, Superman es el más fuerte. Y usted los oye en unas grandes pláticas, pero bien serias. No, que los X-Men son los, y que Wolverine, el hombre lobo, y no, el hombre verde, que no sé qué, que el hombre de hierro, y los oye, hermano, y dice, se acerca a usted y les habla de Jesucristo. ¿Qué? No, pues sí, si crees en Él. ¿Y qué es lo que tengo que creer? Bueno, que Él es Dios, que se encarnó en un hombre, en Jesucristo, y vivió entre los hombres, y fue crucificado por tus pecados, murió y resucitó al tercer día, y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué va a creer eso, hombre? Si os parece fantasía. Y están metidos en el cine viendo esas tonterías, hermano, de unos hombres así que no mueren y que se transforman. Pero eso sí lo creen. Pero una cosa tan sencilla como ver el cielo y las estrellas y decir, oh my God, de veras que solamente alguien superiorísimo
pudo haber hecho toda esta maravilla. Podemos respirar, podemos caminar, hermanos. ¿Sabe usted lo que se requiere solo para mantenerse en pie, hermano? A ver, ponga usted una vara así. A ver si se detiene ella sola. Y alguien dirá, pues tenemos pies, hermano, por eso. No, no es porque tenga pies. Aunque tenga pies, si no tiene balance, usted se cae. Algo tan increíble, hermano, que en las guerras, hermano, que tenía Israel, hermano, cuando los capturaban para anularlos completamente, ¿sabe lo que hacían? Les quitaban el dedo chiquito del pie. El dedo chiquito del pie. Y con quitarle el dedo chiquito del pie, se iban así, mire, no se podían detener. Nuestro cuerpo, hermano, es la máxima creación de Dios. Tan entenebrecido está la mente del ser humano en estos tiempos, hermano, que se han creído que son pero súper inteligentes, hermano, que tienen control hasta de toda la naturaleza, que pueden saber todo y no conocen ni siquiera lo que hay debajo del mar. Si usted supiera, solamente una tercera parte del mar ha podido explorar el hombre. Lo demás es incógnito. Pero usted sabe, y Dios lo dice, se creen sabios. Creen que todo lo pueden hacer. Están mandando a la luna gente. O a Marte quieren mandar gente. Y quieren descubrir agua. Porque dice, aquí tiene que haber vida. Imposible. Lo que Dios hizo, hermano, lo hizo para nosotros. Para que nosotros pudiéramos vivir confortablemente en esta tierra. Pero mire la perversidad del hombre, cómo estamos ahorita. Hay hambre, hay enfermedades. ¿Quién cree que produjo eso? Ay, Dios, ¿por qué lo deja? ¿Por qué permite que pasemos esto? No, por la maldad del hombre. Y ese es el castigo que Dios nos ha mandado y la gente no lo puede ver. No lo puede ver, hermano. Pero bueno, sigamos. Porque debemos de terminar, ¿no? Por tanto, en el 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas, hermano. En efecto, dice, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Y dice el movimiento homosexual que tenemos en este tiempo que Jesucristo no habla de la homosexualidad. Pero aquí lo habla bien claro. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Porque si esto usted cree que nada más un movimiento, como le diga, liviano, no, hermano, esto es algo muy serio. Empezó con LGT, que era lesbianismo, homosexualismo y transvestismo. Ahora le pusieron B, LGTB, bisexual también. O sea, hombre, le gustan los hombres y las mujeres.
Luego le pusieron la Q, LGTQ. Que le dicen raros. Los raros. Ahora los toman como género. Los raros. ¿Qué son los raros? Esos que le hacen así, no sé cómo. Esos. Son los queers que les dicen. Los raros. Es LGTBQ. Y ahora le pusieron un signo positivo. Más. LGTBQ plus. Más. Ese más, hermano, es para todos aquellos que no saben cuál es su género. Es que a veces me siento homosexual, a veces me siento normal, a veces me siento bisexual, a veces me siento pedófilo. ¿Se da cuenta? La oscuridad, hermano, va avanzando en el pecado, hermano, se va haciendo más intenso y la necedad de los hombres es más evidente por las obras que hacen. Eso está tremendo, hermano. No crean que es tan liviano. Pero no vamos a entrar porque ya se hizo político. Vamos a referirnos a la palabra, a lo que el Señor está diciendo. Dice en el 28, ya vamos a terminar. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, hermano. Fíjense lo que dice la Escritura. Como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Aquí está, mire. ¿Quiere conocer a Dios? Aquí está. Si lo que yo digo, hermano, no está de acuerdo con lo que está aquí escrito, hermano, usted no me tiene que poner ni atención a mí. Amén. Los entregó a la depravación mental. Que es un depravado demasiadamente viciado en sus costumbres o moral, corrupto, perverso, degenerado, pervertido. Ese es de ser depravado. Dice, para que hicieran lo que no deberían de hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, dice. Oh my God. Calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Oh, hermano, esto es algo muy pesado. Muy pesado. Mire lo que dice en Primera de Corintios. Vamos a tocar el libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9. Dice así, mire. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas. ¿Quién eran los sodomitas? Los afeminados. Ni los pervertidos sexuales,
que es de los que estamos hablando, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido, ¿qué dice? Lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo hemos sido lavados, pues, de haber estado en esa tiniebla, hermano? Con su palabra. Vamos a tocar el libro de San Juan, capítulo 1, capítulo 3, por favor, y San Juan. El libro de San Juan, capítulo 3. Dice así. 3, versículo 16. Estos ya saben ustedes ese versículo muy bien porque todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y mucha gente dice, bueno, ya está, la Biblia dice que el Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo. No, claro que no, Él vino a salvarlo. Y fíjense que oímos que la gente dice, ay, Él murió por mí. Ay, qué sublime. Murió por mí, dejó todo por mí. No. Él murió por nuestro pecado. No exclusivamente por usted, por su pecado. Amén. Por eso es que a veces la gente cree que, ay, no tanto me ama el Señor que me permite hacer muchas cosas. No. Jesucristo vino a salvarnos. ¿Quién es el que condena? El Padre. El Padre es el que condena. ¿Sí? Por tanto dice, amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la causa de la condenación. Dice que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas. ¿Así dice en su Biblia? Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, dice, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra encarnada. Muchos no quieren venir al Señor porque aman las tinieblas. Aman su vida. Amén. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, dice, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vean claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Aleluya.
Y eso viene a complementar, hermano, el resto del capítulo que vamos a leer. Dice en el 32. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas, dice que merecen la muerte. Y eso no lo dice nadie sino Dios. ¿Ah? El justo decreto de Dios, ¿cuál es? Mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y qué es un hombre condenado? Un hombre que va derechito a la muerte. Amén. Dice, sin embargo, no solo siguen practicándolas, hasta dónde llega la necedad del hombre, hermano, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Estaba viendo las noticias, hermano, del canal, ¿qué es? 34. Y estaban anunciando, bueno, todas las mentiras que dicen ahí, ¿verdad? Pues, hermano, no crea las noticias. Están hablando, ¿usted cree que le importa llevar la verdad? No. A ellos lo que les importa son la cantidad de gente que los está viendo. Por eso es que usted le saca mira, y que le estaremos diciendo esto para que usted haga esto y que ya le está a la gente. Entonces mantienen a la gente pegada al televisor porque a ellos les conviene. Entre más gente los esté viendo, agarran más dinero ellos. ¿Sabe usted eso? Ellos dicen un montón de mentiras. Pues estaba viendo y dicen, les tenemos una noticia grande, dice, algún acontecimiento que sucedió, dice, de esta persona que toda su vida había sido perseguida, dice, y todo el asunto, dice, pero ahora logró la meta de su vida, que era casarse. Y lo sacan al hombre casándose con el otro hombre. Así casi besándose y todo. Y dice la mujer, ay, qué felicidad. Hasta el fin van a poder vivir en paz y en libertad. Gracias a Dios, dice. Y promueven toda esa clase de cinismo y perversión, hermano. En las noticias, hermano. Se lo están metiendo, hermano, en el desayuno, el almuerzo y la cena para que algún día, hermano, todo el mundo acepte que esa clase de vida agrada a Dios y está bien. Y es natural y es normal. Eso nos están haciendo creer. Pero la Biblia dice lo contrario. Son perversos, hermano. Y aquellos que se complacen, hermano, y aprueban lo que ellos practican, hermano, ellos mismos también van a ser juzgados. Hermano, la ira de Dios es algo donde no quisiéramos estar. Por eso, gloria a Dios, hermano, porque un día creímos en Jesucristo, porque es por fe que se cree, hermano. Por eso Pablo dice, el justo por esa fe vivirá. Esa fe nos va a mantener con vida, hermano. Nos va a llevar a la vida eterna. No iremos al infierno. Nos libraremos de la ira de Dios que viene a esta tierra, hermano. Y si nos vamos antes con el Señor, pues gloria a Dios. Mejor. Así como Pablo dijo, bueno, yo quisiera, ¿verdad?, dejarlos ahorita a ustedes porque me conviene. Pero sin embargo me tengo que quedar, ¿verdad? Porque el Señor quiere. Pero cuando Él diga ya, vámonos, partiremos con el Señor. Amén. ¿Cuántos recibieron algo en este día? Entonces vamos a dejar el capítulo 1 ahí. Vamos a continuar con el capítulo 2.
Porque el libro de Romanos, hermanos, el tema principal es la salvación por gracia. Porque no es por obras que somos salvos, sino por gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? El creer en el Señor Jesucristo, que Él murió para borrar mis pecados completamente y hacer amistad nuevamente con Dios. Solamente a través de Él yo puedo llegar a Dios. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Dios. Amén. Entonces ese es el principal objetivo del... Ese es el principal punto del libro de Romanos. La salvación por gracias. Porque si nosotros nos vanagloriamos en nuestras obras, hacemos nulo el sacrificio de Jesucristo. Gloria a Dios.